Bueno, vamos a tocar el tema de tablas de distribución de frecuencia, un ejemplo sencillo, didáctico, con variables continuas. Estas variables, entonces aquí tenemos lo que es el contenido, definición de variables continuas, un problema de ejemplo, cálculo del rango, cantidad de intervalos de clase, 5 amplitud, 6 cálculo del límite de los intervalos, 7 construcción de la tabla de intervalos de clase, 8 cálculo de la marca de clase, 9 frecuencia acumulada, 10 frecuencia relativa y por último en 11 frecuencia relativa acumulada. Entonces, empezamos con la definición de lo que es una variable continua. Son aquellas que pueden adoptar teóricamente un número infinito de valores entre un conjunto de números continuos. Por ejemplo, entre dos enteros tenemos infinitos números decimales y depende de la cantidad de decimales que acotemos, es decir, pero entre dos enteros podemos tener infinitos números decimales. Entonces, planteamos un problema. Este es el problema que está planteado. Una empresa de crianza y distribución de cerdos tiene un sistema de calidad en el cual toma una muestra de 20 cerdos luego de los días cumplidos de crianza para tomar su peso y definir si la crianza fue efectiva a través de la comparación de los porcentajes con la tabla que indica el peso óptimo. Entonces aquí tenemos la tabla de pesos óptimos. Nos dice que si el peso es menor a 113,5 kilogramos, no es óptimo. Si el peso está entre 113,50 y 143,50 kilogramos, es óptimo. Y ya para pesos mayores a 143,50 kilogramos, es premium. Entonces, tenemos la tabla de datos que se tomó del pesaje de los cerdos y procedemos a calcular el rango. El rango es la diferencia entre el valor más alto y el valor más bajo de un conjunto de datos. Entonces lo tenemos definido como rango es igual a LS menos LI, donde LI es el límite inferior del conjunto de datos y LS es el límite superior o valor superior del conjunto de datos. Entonces cuando revisamos la tabla de datos nos damos cuenta que el límite inferior es 110,72 y que el límite mayor es 160,79. Entonces aplicamos la fórmula 160,79 menos 110,72, el rango nos daría 50,07. Luego que calculamos el rango, definimos la cantidad de intervalos de datos que se define con la letra K y se calcula con la fórmula de Stargate, K igual a 1 más 3,322 para logaritmo de n. Aquí aplicamos para 20, 25 y 30 datos. Este procedimiento se hizo para corroborar que K, cuando tenemos 20, 25 o 30 datos, se puede aproximar a 6 intervalos de clase. Entonces, si por casualidad no recordamos la fórmula, podemos asumir que podemos trabajar con 6 intervalos de clase, siempre y cuando esté entre 20 y 30 datos. Entonces, ¿para qué tomamos esto? Para calcular la amplitud, y la amplitud se define como el rango entre K. Teníamos el rango que era 50,01 dividido entre 6, eso da 8,345. Como estamos acotados a 2 decimales en los datos, redondeamos el número. Como el tercer decimal es mayor o igual a 5, el siguiente decimal, que es el 4, aumenta en una unidad. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Entonces, para calcular los límites de los intervalos. Entonces, el límite superior de un intervalo, en este caso, es igual el límite superior de un intervalo es igual al límite inferior del intervalo más la amplitud. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos para el primer intervalo. El primer intervalo, que es el S1, sería el límite más pequeño. Empezamos por el menor valor y sería 110,72 más la amplitud, que es 8,35. Esto nos da 119,07. Entonces, colocamos los datos en forma de intervalo. Corchete, que significa que el intervalo es cerrado en el inicio, 110,72, y va hasta 119,07, paréntesis, que significa que el intervalo es abierto. Más adelante estaremos explicando qué significa que el intervalo sea cerrado y que sea abierto. Entonces, aplicamos lo mismo para todas las fórmulas, teniendo en cuenta que el límite superior anterior calculado se transforma en el límite inferior del siguiente intervalo. Es decir que LC1 ahora va a ser LI2 en el segundo intervalo. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos la misma fórmula de límite superior 2 es igual al límite inferior 2 más amplitud y obtenemos el siguiente intervalo, que es de 119,07 a 127,42.
Entonces continuando con los cálculos, se aplica el mismo procedimiento para el intervalo 3, para el intervalo 4, para el intervalo 5 y para el intervalo 6, obteniendo todos los intervalos de clase. Entonces ahora, ¿qué calculamos? La marca de clase. La marca de clase se puede calcular de dos formas y es un valor promedio entre los dos límites, es decir, el límite inferior y el límite superior. Lo podemos calcular mediante la suma de los límites dividido entre 2, o la otra forma es sumándole al límite inferior del intervalo la amplitud dividida entre 2. Para efectos de cálculo de este ejercicio vamos a hacer las dos formas para corroborar que el cálculo es el mismo, pero para efectos de cualquier cálculo la persona elige cuál es la que con la que más le parece más sencillo el ejercicio. Entonces, para el primer intervalo, para la primera marca de clase, tenemos que el intervalo va de 110,72 a 119,07, se suman, la suma de estos se divide entre 2 y nos da 114,895. Igual pasa con, si hacemos la segunda forma, nos da el mismo resultado, dividiendo 895, que es la amplitud entre 2, nos queda que es 4,175, y a su vez las dos marcas de clase, como podemos corroborar, dan el mismo resultado. Entonces, ¿qué hacemos? Como dijimos que estamos trabajando con dos decimales, redondeamos, el tercer decimal es 5, quiere decir que el segundo sube a 0 y el otro sube a 9, el 89 sube a 90. Entonces nos quedaría que la marca de clase quedaría como 114,90. Entonces, ¿qué hacemos? Para los siguientes intervalos se aplica el mismo procedimiento, se suman los dos límites, se divide entre 2 o se aplica la forma 2, y en este caso la marca de clase nos dio 123,25. Entonces, como tenemos 6 intervalos, tenemos que tener 6 marcas de clase. Solo es aplicar cualquiera de estas dos fórmulas, lo repito, límite inferior más el límite superior del intervalo, o la marca de clase, la amplitud entre 2. Entonces, ya una vez tenemos las marcas de clase, ya todas definidas y calculadas, procedemos a revisar las frecuencias. ¿Cómo se revisan las frecuencias? Revisamos el intervalo, cada intervalo, y en la tabla, y vemos cuántos valores están en este intervalo. Por ejemplo, 110,72 está dentro de este intervalo. Ojo, tenemos que aclarar que cuando el intervalo es abierto, el número que está al lado del paréntesis no se incluye. Es decir, que como estamos trabajando con décimas, en este caso, con centésimas, perdón, en este caso tendríamos que bajar a 6 centésimas, bajamos una unidad. Entonces el último valor real que buscamos en la tabla es 119,07. Entonces en este caso, entre 110,70 y 119,07, que va a ser el valor imaginario mayor, pero como dijimos que el intervalo era abierto, realmente es hasta 119,06, encontramos estos dos valores que están en color naranja, y esa sería la frecuencia 1. La frecuencia 2 estaría solo determinada por 120,50, que es un valor que está entre 119,07 y 127,42. Entonces, para la tercera frecuencia tenemos 8 valores, como les dije. Lo importante aquí es que el valor sea igual a este o esté una décima por debajo de este. Entonces todos los números que están comprendidos entre estos valores pueden formar parte del conjunto. Ejemplo, 135,69. Mira que es menor que 135,77. Está dentro del intervalo, pero es mayor que 127,42. Entonces no se sale el intervalo. Entonces F3 sería igual a 8. Y así sucesivamente hacemos con los demás datos para obtener las frecuencias absolutas. Una vez tenemos las frecuencias absolutas, calculamos la frecuencia acumulada. ¿En qué consiste la frecuencia acumulada? En ir acumulando las frecuencias absolutas, como lo dice la palabra, es decir, en ir sumándoselas. Por ejemplo, la primera es 2, pero la segunda es la suma de la frecuencia absoluta 1 más la frecuencia absoluta 2 más la frecuencia acumulada 1. En este caso daría 3. Ahora esta frecuencia acumulada, que sería la 2, se suma a la frecuencia absoluta 3 y así sucesivamente. 3 más 8, 11. Ahora esta pasa a sumar a la siguiente, que sería 11 más 7, 18, hasta obtener la frecuencia acumulada. Mira que al finalizar la frecuencia acumulada,
Y el valor que nos da como resultado de la última frecuencia acumulada tiene que ser igual a la cantidad de datos. Entonces, consiguiente, ahora calculamos las frecuencias relativas. Entonces, ¿en qué consisten las frecuencias relativas? Ya va, que estuvimos por alcance aquí en el sistema. Ajá. ¿En qué consisten las frecuencias relativas? En sacar la frecuencia absoluta entre la cantidad de datos. Es decir, aquí nos da la fórmula que es FA1 entre N. Entonces cada frecuencia relativa sería, supongamos, la primera frecuencia absoluta fue 2. La dividimos entre la cantidad de datos, que es 20, y eso nos da la frecuencia relativa. ¿Ves? Como lo vemos aquí. La frecuencia relativa, entonces 1 sería 0,10. Ahora pasamos, esa es para tener la racional. Una vez tenemos la racional, podemos calcular la decimal. La frecuencia relativa se puede expresar de tres maneras: como una fracción, como un decimal o como un porcentaje. Entonces, para calcular la decimal, simplemente se hace la división de el valor que está en el numerador, que sería la frecuencia absoluta 2, entre el denominador, que sería la cantidad de datos, que sería 20, y obtenemos el valor decimal. En este caso también, si en algún caso nos da por encima de 3 decimales, debemos aplicar el método de redondeo. Entonces, para la frecuencia relativa solo se multiplica la frecuencia relativa decimal por 100 y obtenemos los distintos porcentajes. Ejemplo, la primera frecuencia nos dio 0,10, la multiplicamos por 100, aplicando, no hay necesidad a veces de utilizar calculadora, aplicando notación científica, como el 1 va acompañado de la unidad, multiplicación de la unidad seguida de 0, la coma se corre 2 veces hacia la derecha. Entonces esto nos daría 10, igual aquí. Por 100 la coma siempre se corre 2 veces hacia la derecha, aquí nos daría 5. Hacia tu derecha, 1 el 4, 2 el 0, entonces nos quedaría 40%. Y así sucesivamente para armar. Entonces al final de esto, calculamos la acumulada, que es lo mismito que hacíamos con la absoluta, acumulada absoluta. Simplemente vamos sumando la que tenemos anteriormente a la siguiente frecuencia relativa porcentual y vamos obteniendo los porcentajes. Entonces, por último, ¿qué hacemos? Armamos la tabla de distribución en donde colocamos los intervalos de clase, la marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada absoluta, la frecuencia relativa, la racional, la frecuencia relativa decimal, la frecuencia relativa porcentual y la frecuencia acumulada porcentual. Bueno, así concluimos con el tema de variables continuas con el método de datos distribuidos. Y construimos la tabla de distribución de datos. Bueno, concluimos con esa parte, pero ahora podemos sacar unas conclusiones de la tabla de frecuencias. Por lo menos, habíamos dicho anteriormente que si el peso estaba por debajo de 113,5 kilogramos, no era óptimo. Entonces lo que está en fucsia nos indica que no es óptimo. Lo que está en amarillo podemos sumarlo. Entonces sabemos que 5 más 40 más 35, el 80% de los cerdos está dentro del valor óptimo. Y estos ya son productos premium, los que están en verde. ¿Por qué? Porque superan el peso que nos exigía para que cumpliera con esa condición. Gracias.